Hola. Segundo video de racismo y clasismo en las colonias españolas de ultramar. Como ya dijimos en el primer video, las colonias del Reino Español eran en extremo clasistas y racistas. Así eran las sociedades de las ciudades de los tres virreinatos: Nueva Granada, Virreinato de la Plata y del Alto Perú, más la Capitanía General de Venezuela, que por cierto era el único nombre que existía. Venecia pequeña por los palafitos de la laguna de Sinamaica y el de Perú. Los demás nombres: Ecuador, Colombia, Panamá, Bolivia, existieron luego. Como te dije, la colonia era tan clasista y racista que clasificaban a la raza negra. Observa la clasificación de la raza negra en las sociedades de las principales ciudades antes de la independencia. Según mi análisis, no ha habido, ni antes ni después, un registro tan racista en sociedad alguna de tantos habitantes. La raza negra es una de las razas puras, pero hay tipos distintos entre ellos. Según la colonia, la clasificación era: negro cimarrón, negro benbengo bembón, negro culio, negro fino, negro mandingo. Había una raza de negros que venía posiblemente de Nigeria. A estos no los traían mucho pues eran musulmanes, no podían ser bautizados. Caso de la negra guachiranga, quien conservó su nombre africano y fue comprada por una casa de un respetado profesor universitario, don Simón Rodríguez. Como te dije, el clasismo era llevado a tal nivel que también clasificaban a los blancos. Todos blancos. La diferencia era que estos eran por castas, todos blancos, pero habían blancos españoles peninsulares, nacidos en España, blancos criollos nacidos en las colonias, blancos de orilla nacidos en las colonias españolas pero de clase baja, no eran dones, casta de los cátires, eran rubios, ojos verdes o azules. Entonces vienen las mezclas: los mestizos morenos, mulatos, zambos, palos, todos estaban clasificados y, algo interesante, estaban registrados. Como te expliqué en el primer video, el poder administrativo de la iglesia era alto, a nivel de los virrey y los cabildos. Tan es así que un jefe iba a la iglesia y pregunta al sacerdote: ¿cuántos cimarrones tenemos en la colonia? El sacerdote responde: la semana pasada nacieron 2 más. Total 148. ¿Y cuántos blancos españoles? En el último barco llegaron 40 más para un total de 2300. Zambos. De zambos no han nacido más. Se mantiene la población. Revisando la historia, no había visto una experiencia histórica tan racista como las sociedades de las colonias españolas en América. Creo que son únicos en eso. Por cierto, en aquel siglo, Filipinas también era parte de las colonias, era una colonia. Las doñas eran las mujeres de clase alta blancas de raza. Eran como muñecas, no hacían nada, hijas o esposa de un don hacendado o comerciante, rico de cuna. Las doñas o mantuanas, le llevaban desayuno a la cama, las bañaban, las perfumaban, las vestían, le preparaban los alimentos, solo se les observaban saliendo de la casa a un carruaje para ir un vals baile, cenas suntuosos, y en la iglesia, eran frágiles. La mujer de pueblo, blancas de orilla y mestizas eran las que trabajaban en esas casas o haciendas de mantuanas. La clase baja también trabajaba en las iglesias y en el ejército como enfermeras, cocineras, costureras, nunca como soldados, mucho menos oficiales. La sociedad no lo permitía, era machista, tampoco la iglesia lo permitía. La raza negra fue esclava hasta que el Libertador los liberó, pero aún así no participaron en la guerra ni antes ni después, debido a que el racismo siempre estuvo presente. Solo a Pedro Camejo Negro I se le permitió pelear en Carabobo como soldado, pero no con el uniforme patriota, sino con uno húngaro que estaba en Valencia. El general Páez lo ingresa en el ejército dándole una lanza. ¿Quieres ver el trato tan complicado que se daba entre los mismos ciudadanos en las colonias? Te recomiendo que veas la serie original del Zorro dirigida por Walt Disney en persona en los años 50. La serie se desarrolla en Los Ángeles, California, año 1820, que era una colonia del Reino de España en América. Observa la educación de los hombres entre sí y las mujeres. Era el tiempo de los caballeros, las damas, los dones y las doñas. La serie está doblada al español con actores de doblaje españoles que usan palabras como fermosas, para decir hermosas, que era como se usaba en la colonia. En esta escena, doña Magdalena, su padre y su tía vienen a visitar al padre de Diego, don Alejandro. Y desean que Diego pase con Magdalena, claro, con la intención de que se casen. Ambos eran de familia rica. En todo el diálogo se observa que no se menciona la palabra don o doña. Esto es porque estaban reunidos los de una misma clase social, entonces se nombra de directa, sus nombres son el apelativo don o doña.
Sin embargo, cuando entra en escena el sargento García, él sí se refiere a Diego como Don Diego. Y a Magdalena como Doña Magdalena y a su tía como Doña Claudia. Así era el trato en todas las colonias españolas de idéntica forma desde California hasta Argentina. En otro capítulo, un joven mestizo llamado Miguel, vive de la venta de los naranjos. En un verano fuerte, la sequía era mucha y se estaban muriendo. Don Hilario tenía ganado y el único que tenía agua en ese momento y se negaba a compartirla. Al hablar con Diego, Miguel le dice Don Diego y igualmente a Don Hilario. Y ellos se refieren a él como Miguel, solo Miguel. Pero todos al hablar con el sargento García solo le decían sargento. Era por sus grados militares, tampoco eran dones. Así de estricto era el trato en la colonia. Pero así como te digo esto, también te digo que en las colonias, superado el punto de la etiqueta, las clases sociales y el racismo, no todo era distancia, la mujer y el hombre del pueblo podían conversar y hasta tener diálogos jocosos como amigos, siempre guardando el respeto. Como la negra Hipólita, quien amamantó al libertador Simón Bolívar de meses de nacido, y cuando él tenía como 5 años, ella regañaba a doña Concepción, su mamá, cuando ésta lo reprendía. En la misma serie del Zorro aparece dicho trato entre los pobladores de la colonia. El estudio que hizo Walt Disney para hacer la serie con la mayor fidelidad de cómo vivían dentro de la colonia lo llevó a plasmar a tal grado la realidad que la única ficción era precisamente el personaje del Zorro. Pero hay un episodio donde llega un gringo montañés, un americano que bajó de las montañas con unas pieles para venderlas. En la taberna se mete en problemas con un don, ya que el montañés no conocía las costumbres de la colonia y quiso enamorar a Carlota, la mesera de la taberna, que igual era una mujer española. El don lo vio como una falta de respeto y cacheteó con un guante al montañés, a lo que respondió con un puñetazo. Otra acotación, en las escenas de la serie te has dado cuenta que no habían esclavos de raza negra ni de ninguna otra raza. Eso fue cierto. En las colonias del sur de América y las islas del Caribe había mucha esclavitud negra traídos de África. En Los Ángeles, California, ni en México no había. En Los Ángeles no había esclavos, los trabajos de albañilería y otros lo hacían la clase social baja o los del pueblo. No había esclavitud negra ni indígena, pues en las colonias españolas del norte los indígenas más cercanos eran los apaches. Se observen los trajes de los dones, diferencia a los trajes de los del pueblo. Luego estos evolucionarían a los charros mexicanos. Así era la vida en las colonias. Para todos los que nos escuchan, estudiantes, nuevas generaciones, la palabra colonia viene del apellido del almirante Cristóbal Colón. Que a pesar de lo que has escuchado últimamente, hasta el libertador Simón Bolívar era admirador de su legado. Bolívar coloca el apellido de Colón al país que él creó, la Gran Colombia o Colombia. Por cierto, algo que debo aclarar del primer video, escuchen, técnicamente los libertadores incluyendo Simón Bolívar no nacieron en Venezuela. Bolívar nació en Santiago de León de Caracas, 1783, en la Capitanía General de Venezuela de Administración Española. Venezuela como nación no existía, menos la República de Venezuela, y muere en Santa Marta, Colombia, que ese año 1830 perteneció a la nación llamada Gran Colombia. Las 6 repúblicas incluyendo Venezuela nacieron luego de la muerte del Libertador y Movimiento de la Cociata, 1832. Manuela Sáenz nació en Quito en 1797. En tierras del Virreinato de Nueva Granada, no de Ecuador, no existía Ecuador. Y muere en pueblo llamado Paita en la República del Perú en 1856. Para esa fecha las 6 repúblicas ya existían, esta es la verdad. En caso Manuelita ya en tiempos actuales la colocan como militar, sin embargo nunca lo fue. Ella estuvo cerca del Libertador por ser su compañera sentimental, pero no fue militar, ni oficial, mucho menos coronela, no tuvo comando de tropas, ni de ejército alguno. Esto lo inventaron por una película, creo que en año 98, de la actriz Beatriz Valdés, donde ella se viste con chaqueta militar del Libertador, botas y pantalón y monta a Palomo, el caballo blanco de Bolívar, y llega a donde están un grupo de hombres y grita que viva el Libertador, carajo. Todo eso es ficción, cine. Nada de eso ha estado comprobado. Nunca aceptaron mujeres en el ejército por ser clasistas y racistas. La iglesia no lo hubiese permitido nunca. Las batallas de la guerra no eran como se han tomado. Los ejércitos patriotas y realistas pasaban semanas organizando para la batalla, ellos allá y estos aquí. La de Carabobo describió con 10.000 soldados de parte y parte.
10.000 caballos, cientos de tiendas, cocineras, costureras, enfermeras. Un matemático debería calcular cuántos dólares costaría esa batalla, si se librará hoy. Tarea para la casa. También te hablé de las ciudades cristianas fundadas por el rey Carlos V y su hijo Felipe II. Se calculan 79 ciudades con nombres de santos y palabras del cristianismo a lo largo del continente, nombres como La Asunción, Santiago, San Felipe, San Cristóbal, San Fernando, Santo Tomé de Guayana, San Francisco, Los Ángeles, Santa Fe de Bogotá, San José de Costa Rica, San Pedro Sula, Santa Marta, Nuestra Señora de los Buenos Aires, Santa Lucía, Santiago de la Encrucijada de Chile, San Martín, Villa de San Cristóbal de La Habana. Y ya veo que debo hacer un tercer video para hablar de este punto ya que es muy extenso. Cristóbal Colón fundó 3 ciudades cristianas, Santo Domingo, San Salvador y La Trinidad. El rey anterior nombrados fundó 79. Otras de las ciudades de tu país que tienen nombres de aborígenes, como Maracaibo, Guajira, Tucupita, Bucaranga, etc., no fueron ciudades cristianas. Otro tanto ciudades con nombres de ciudades que ya existían en España, como Valencia, Barcelona. Creo que al comienzo de este segundo video te molesto por la forma cruda en que me refiero a la raza negra y por eso voy a pedirte disculpas. Sin embargo, lo que escuchaste es la verdad por el extremo racismo y clasismo que existía dentro de las colonias y voy a hacer otro video. En este segundo video expliqué más cómo era la vida en las colonias del Reino Español de Ultramar. Y no te fastidie con eso de dame un like, o suscríbete. O si vas a tocar la campanita como esta necesitas